Buenas tardes. Hoy estamos otra vez aquí con todo gusto en Shabbat Shalom. Gracias a la bondad de Dios que nos trajo con vida y salud a poder darnos gusto con la palabra de Dios. Hoy estamos a mayo 11 del 2024 y vamos a empezar poniendo en las manos del Padre Todopoderoso este estudio bíblico. Ok. Por favor, cerrar los micrófonos y las cámaras también. Ok, muchas gracias. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, por tu infinito amor hacia nosotros, que nos has permitido estar aquí con todo nuestro anhelo de aprender de tu palabra y ponerla en práctica. Gracias, Padre Santo, te damos por el idioma hebreo que tú, que tú utilizaste para escribir tu palabra, tus escrituras, tus leyes, tus estatutos, tus mandamientos. Gracias, Padre, porque podemos entender un poquito más lo que quiere decir tu palabra al indagar algunas cuantas palabritas. Gracias, Padre Santo. Te pedimos que sea tu espíritu el que nos ayude a darnos entendimiento y a darnos, abrir nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales. Te damos gracias, te pedimos que bendigas a Daisy que va volando rumbo a Venezuela. Te pedimos que bendigas a Lina que está en Ecuador. Y Padre, te damos gracias por todo lo que tú has cuidado de nosotros. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el Salmo 112. Vamos a darle una leidita primero. Es un salmo muy cortito y después vamos a irlo desmenuzando versículo por versículo. Entonces dice que es el Salmo 112 que se llama Prosperidad del que teme a Yud-Heh-Vav-Hei o Adonai. Y es un salmo de aleluya. Otra vez, así como vimos el Salmo 111 el sábado pasado, es un salmo de aleluya o de alabanza. Bien, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Adonai y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. 6. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Adonai. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Versículo 9. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Aquí hemos visto todos los versículos han sido de alabanza y de cosas maravillosas para el que teme a Dios. Aquí nada más el versículo 10 es donde vamos a ver algo negativo y dice, lo verá el impío, o sea, lo verá al justo, al recto, y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Y aquí se acaba el Salmo 112. Entonces vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Estamos todos listas. Entonces dice que es el salmo o himno 112. Es
aleluya o alabanza. Es lo mismo y significa proclamar las maravillas de Dios. Eso significa alabarlo, proclamar todas sus maravillas. Muy bien. Entonces, en el versículo 1, vamos a ver qué dice el versículo 1. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Yud-Heh-Vah-Heh o Adonai. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué será eso que se está pintando ahí? Qué raras rayas salieron ahí. Bueno, esas no son originales de lo que yo puse, pero vamos a ver. Dice, el que teme. Vamos a ver qué es eso de teme, porque este es un verbo que se malinterpreta muchas veces. Pero aquí temer es con respeto, con respeto, con reverencia. Ese es el temor, con mucha, a mucha honra. Dice, no quiero que mis acciones lo ofendan al Padre Todopoderoso o lo decepcionen, que lo que yo hago, que mis acciones no lo ofendan o lo decepcionen. Eso es temerle. Así como el electricista respeta la electricidad, no sé si ustedes se han fijado, cada vez que viene un electricista a su casa, lo primero que hace cuando va a poner algún abanico, cualquier cosa que sea de electricidad, luego quita la electricidad de la casa, porque le teme, porque la respeta. Esa es una forma para entender qué es eso de tenerle temor a Dios. No significa que nos aterrorizamos, no, que lo respetamos. Cuando yo tengo un ejemplo que me hizo entender muy bien esto de temer. Cuando estaba chiquilla, más o menos eh, por la secundaria, casi terminando la secundaria, yo tenía una amiga que era una vecina como a unas 5 casas de ahí, de la casa, pero a mis papás no les gustaba esa amiga. Entonces se llamaba Mayito, porque desgraciadamente ya murió. Y entonces ella siempre me decía, vamos al río, nos bañamos bien padre en el río que queda aquí cerquita. Busca un momento en que se pueda ir. Le dije, no, mis papás no me dan permiso de ir al río. Ándale, que no nos tardamos. Aprovecha cuando tus papás vayan al supermercado y tú y yo nos vamos al río. Ay, ha de ser bien padre bañarse con esa agua corriendo. Y entonces, que le hago caso a la amiga Mayita. Y pues nos tardamos más de lo que mis papás se tardaron en el supermercado. Cuando llegó mi papá y vio que yo no estaba en la casa, él se puso como loco. Y después yo ya llegué, ya toda mojada del pelo y todo. ¿Y dónde andabas? ¿Te fuiste al río? Te dije que no te fueras. Ay, Dios mío. Ay. Esa fue la primera vez que mi papá agarró el cinto y me pegó, pero tremendamente. Me pegó y me dejó unos cintarazos bárbaros. Te dije que no vayas al río. Ahí hay muchos albañiles, y te pueden agarrar con mucha facilidad. Es que no entiendes, estás chiquilla, no entiendes. Bueno, yo me acuerdo perfectamente que luego me metí debajo de la cama porque ese era mi resguardo para que no me siguiera pegando con el cinto. Pero en esa ocasión yo entendí lo que es el temor a Dios. ¿Sí? Porque de ahí en adelante lo vi a mi papá tan, pero tan enfurecido así con ese acto que yo hice de no obedecerle, que de ahí en adelante yo dije, no voy a hacer nada que lo ofenda, ya no voy a hacer nada que lo decepcionen, porque pues yo lo apreciaba mucho, mi papá, todas las cosas que él nos dio y todo el amor, era muy amoroso mi papá. A pesar de que le fue infiel a mi mamá, con los hijos era muy amoroso. Muy bien, entonces espero que esa palabra temor se nos quede grabada, que no es aterrorizante, sino un temor reverente, respetuoso. Muy bien. Luego dice, en el
1b, dice, bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjense bien. Dice, en sus mandamientos, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Yo les pregunto, ¿tú te deleitas en tus mandamientos, en sus mandamientos del Padre? ¿Te deleitas en ellos? ¿Te sientes encantado porque las estás haciendo? Cuando tienes oportunidad de hablar con alguien, como un mesero, como un cajero, el recogedor de basura, un taxista, un cartero, le haces percibir a ese cartero o taxista o cajero, ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? De tal manera que él pueda decir, esta persona tiene algo especial que yo quisiera tener. Entonces, le haces percibir a esta persona quién es tu amo, quién es tu Señor, por la forma como lo hace sentirse apreciado o apreciar. Aquí también tengo un ejemplo. Cuando, cuando nos subimos en un taxi, mi esposo y yo, a mí me gusta mucho, pero mucho, hablar con los taxistas. Claro que siempre y cuando vaya con mi esposo, porque si no se puede malinterpretar. Pero nomás me subo en el taxista y le empiezo a preguntar por su familia y por la ciudad. Y en este caso era un taxista en El Salvador. Y le pregunté por su familia y me dijo así con mucha tristeza, mi familia está dividida. Y yo pensé que estaba divorciada, pero no, no estaba divorciada. Dijo, hace como 7 años mi esposa decidió irse a España a buscar trabajo porque aquí en El Salvador estaba todo, pero para llorar. Y también la corrupción y todos los maleantes. Entonces ella decidió irse y buscar trabajo. Bueno, pues ahora ella está muy bien, ya tiene su trabajo, sus patrones le dieron los papeles, ya tiene la ciudadanía de España y ya mandó traer a nuestras dos hijas y mis hijas ya se fueron con ella, perdón. Y ella me insiste, vente, vente tú con nosotros, aquí. Pero aquí estamos nada más mi hijo y yo, y mi hijo no me quiere dejar ir. Perdón, no se quiere ir él a pesar de que su novia está en Italia y pues ahí está nada más con puros eh, internet y el WhatsApp, pero pues no se pueden ver seguido. Dijo, pero ese hijo yo creo que no se va nada más por no dejarme a mí solo. Y le dije yo, oiga, ¿y por qué usted no se va a España? Si allá está su familia, allá están sus hijas, ya están posicionados. No, 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 es que Salvador para mí es todo. Y luego la casa, ¿qué vamos a hacer con la casa? No, 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 no. Dijo, y yo tenía un trabajo y después me lo quitaron y total que ahora ando de taxista. Le dije, ya ve, usted necesita reunirse con su familia. Eso es lo más importante, volver a estar con su familia y peor si su esposa lo está llamando y llamando, vente, vente. Dijo, pues tiene razón, no lo había pensado. Le dije, y aquí usted también está deteniendo al hijo que anhela estar allá con su novia y bueno, ustedes necesitan estar como familia juntos. Ah, pues sí, cierto, lo voy a pensar, pero tiene mucha razón. Es que ahora este Salvador es otro. El Salvador es una maravilla de ciudad y de país, y así es que yo estoy muy contento aquí. Le dije, pero lo primero es que usted esté reunido con su familia. Y él al final se sintió muy apreciado. Me dijo, ¿cómo le agradezco sus consejos? Lo voy a pensar, ya me puso esa duda en mi corazón. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto, pero quizás necesito pensarlo bien. Le dije, pídale
al Padre Todopoderoso por consejo. Muy bien, entonces, en el Salmo aquí nos está pidiendo, te deleitas en sus mandamientos. Cuando tienes oportunidad de hablar con alguien, un mesero, un cajero, un recogedor de basura, un taxista, un cartero, no los veas ahí solamente como un objeto que está haciéndote el favor de hacer algo. No, sonríeles, pregúntales por su familia, alguna forma de que tú tengas si está haciendo mucho calor, bueno, pues darles un vasito una botellita de agua fría. Si estás con un mesero, pues no nomás pidiéndole lo que quieres de comer y de tomar, acércate porque son personas que trabajan muchas horas parados y están cansados y una forma de apreciarlos, busquen una forma de apreciarlos, una forma de que ellos tengan una gotita del cielo, una gotita de miel al día. Muy bien, bueno, entonces dice aquí que es muy similar a lo que dice el Salmo 16:11. Vamos a buscar qué dice el Salmo 16:11. Está como unas 20 páginas adelante. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra para siempre, lo dice David. Tú me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Son delicias. Tus mandamientos son una delicia, deben de ser para nosotros algo que nos dé, que nos deleite, deleite. Muy bien, vamos a continuar. Dice, ahorita vamos a entrar a ver esta palabra. Dice, en español, la palabra justicia se usa sin distinción para dos palabras diferentes en hebreo. Entonces necesitamos hacer enfatizar la diferencia cuando estamos hablando de uno y otro. A veces vamos a tener la palabra justicia significando que la persona es misericordiosa o la misericordia si es un sustantivo o compasivo o bondadoso. En hebreo se dice sadik como adjetivo y o como sustantivo se dice tzedakah. Tzedakah. Contra el deber ser de acuerdo a la ley, que es la otra forma que vamos a ver que está escrita en la palabra justicia. Y aquí es un mishpat, mishpat. Entonces, en el hebreo se hace muy bien la diferencia cuando se está hablando de alguien que es misericordioso, compasivo, tzadik, y cuando se está hablando del deber ser de acuerdo a la ley. Muy bien, aquí lo vamos a especificar para comprender bien el Salmo 102. En el versículo 3, bueno, vamos a leer el 2 ya lo terminamos, sí. Número 3, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. O sea, bienes y riquezas. Aquí está hablando de bienes materiales y riquezas hay en su casa, pero su justicia permanece. Entonces, aquí de cuál justicia está hablando. Dice, su justicia en hebreo dice tzedakah, que significa misericordia. Entonces vamos a sustituir lo que dice aquí, dice, bienes y riquezas hay en su casa y su misericordia permanece para siempre. Y esto es exactamente lo que nos dicen en el Evangelio en Primera de Timoteo 6:17. Vamos a buscar Primera de Timoteo 6:17 para que veamos cómo en el Evangelio está reforzado aquí. Primera de Timoteo 6:17. Dice, listos, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas,
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, o sea, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo que, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Que echen mano de la vida eterna. Aquí echen mano de la vida eterna significa que utilicen esos recursos para la vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? No tiene nada de malo ser rico. No tiene nada de malo que Dios te haya bendecido. Lo que sí tiene de malo es fincar nuestra felicidad en esos bienes, en esas riquezas materiales. Y que si nosotros tuvimos la dicha de que Dios nos la proveyó, que no los utilicemos para atesorarlo, sino para dar. Pero en este salmo va a estar muy claro cómo se debe de dar, cómo se debe de proveer para personas que no tienen, personas que te piden en necesidad. Sí, sí lo podemos hacer, pero tenemos que hacer una cosa aparte. Muy bien, vamos a irnos otra vez al Salmo 102. Dice, échame la mano. Quiero que entendamos muy bien esto, porque ahí en Primera de Timoteo decía, echa mano. Échame la mano significa ayuda. Oye, ven, mira, que me estoy cambiando de casa, échame la mano, ayúdame. Oye, ven, mira, que se me pinchó la llanta, échame la mano, ayuda. Contra, muy diferente, es contrario, echa mano. Echa mano, como dice aquí en el Evangelio de 1 de Timoteo, lo que acabamos de leer, echa mano de esas riquezas que Dios te ha dado, o sea, úsalas para la vida eterna. Ujú. ¿Cómo como que para la vida eterna? Sí, claro, porque si nosotros utilizamos esos bienes materiales que Dios nos ha dado en esta tierra para ganar almas, para ganar personas y que ellos también conozcan todo lo que nosotros conocemos, usa esos bienes, ese dinero para ayudar a otras personas. Ujú. Vamos a continuar. Dice, al que escucha debemos pedirle que lo haga escuchando lo que Dios dice y que ponga por un lado todo lo que él opina. Mira. Nosotros tenemos que este, hablarles, predicarles, pero ellos luego empiezan a poner sus prejuicios y lo que yo pienso, no es que lo que mi mamá me dijo, lo que mi abuelita me dijo, no. Ponlo por un ladito, escucha lo que Dios dice, pon todo lo demás por un lado. Entonces, y solo entonces se llevará a cabo lo que dice el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4 del Salmo 112? Dice, resplandeciendo en las tinieblas luz a los rectos. Perdón, resplandeció en las tinieblas luz para los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Entonces, resplandeció, fíjense bien, en las tinieblas, o sea que eh, eh, no significa que siempre vamos a estar en sobre pétalos de rosa. No, las cosas están siendo muy atacadas para los cristianos, para los creyentes en Yeshua, están poniéndose difíciles las cosas. Entonces resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Luz a los rectos. Vamos a ver qué dice Job 11:17 al respecto. Job 11:17. Job 11:17. Listos, dice Job
11:17. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciera, será como la mañana. Eso significa que no hay tinieblas, porque luz les resplandeció a los rectos. ¿Cuándo? Cuando puso en práctica todo lo que dice el Salmo anteriormente, todo lo que dice, teme a Adonai, echa mano de los mandamientos, se deleita en ellos y por lo tanto reciben bienes, riquezas en su casa. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Versículo 5, vamos al versículo 5. Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Vamos a ver qué significa esto. El hombre de bien, o sea, del que estamos hablando aquí, del recto, del que tiene temor a Dios, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Aquí tenemos esta palabra presta. ¿Ok? Ahorita vamos a ver la segunda parte donde dice aquí gobierna, pero primero vamos a ver qué es eso de presta. Dice, no solo debemos no nos debemos conformar con la ayuda económica y transitoria que le damos al necesitar, sino debemos enfatizar que su vida no puede seguir así, en vicios, mendigando, derrochando su salario. Es necesario, imprescindible, discipular. Cuando tú des dinero, ya sea para una dádiva o un préstamo, es necesario disciplinar, enseñar la palabra, para que la ayuda sea completa. Fíjense bien, yo les voy a platicar otra historieta de mi vida. Cuando nosotros nos fuimos a vivir a Ohio, un pueblito que se llamaba Athens, como Atenas, bueno, pues nos topamos con una pareja de ahí en la iglesia y bueno, pues nos tomaron así, nos agarraron todo el tiempo. Nosotros éramos estudiantes de ahí de la Universidad de Athens y teníamos un niño chiquito de 1 año, que era Emanuel. Y todo fue continuando bien, íbamos a su iglesia y ellos nos frecuentaban bastante, nos llamaban para ver cómo estábamos, nos invitaban a las clases que eran a mitad de semana, todo muy bien hasta que la organización que le mandaba a mi esposo el dinero mensual para que pagáramos la renta y para que viviéramos, dejó de mandar. Y nosotros íbamos y checábamos el correo, nada. Otro día, nada. Y pasaban los días y pasaban los meses, nada. Y nosotros tuvimos que vender hasta las cosas que habíamos llevado así de trajes típicos mexicanos y zarapes y cosas. Bueno, mi esposo se puso allá a venderlos en un pasillo donde había mucha gente y todo lo compraron. Bueno, con eso ya tuvimos para vivir otro poco. Pero esta pareja que se llaman, perdón, eh, Rey, así como si fuera Raimundo, Rey, y ella Carol. Bueno, ellos se dieron cuenta y entonces empezaron a invitarnos todas las noches a cenar a su casa. Y decían, ¿ya les llegó el dinero? No. Ok, vénganse a cenar. Día tras día, noche tras noche nos invitaron a cenar. Y decían ellos, es que no nos podemos sentar a comer nosotros sabiendo que ustedes no tienen que comer. Lo bueno es que ya ven cómo son los Estados Unidos y había un programa para eh, que nos dieran comida para el niño. Pues el niño siempre tenía su comida segura. Pero ellos dijeron, no, no, no.
nosotros les vamos a proveer la comida mientras ustedes no tengan. Claro, ellos conocían muy bien lo que dice este salmo en el versículo 5. Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Bueno, ellos no nos prestaban el dinero, ellos nos daban de comer, pero nunca dejaron de discipular, de enseñar la palabra. Vez tras vez que los veíamos, tenían ya su palabra preparada para que nosotros aprendiéramos. Eran nuestros primeros años en la vida cristiana. Y eso quedó impactado en nuestro corazón. Impactado. Una cosa impresionante, que no lo podíamos creer cómo Dios nos mandó esos ángeles. Después, cuando pasaron los meses, ya casi nos íbamos a regresar a México y la organización esta mandó una carta. Ay, discúlpenos, pero su archivo, su folder se nos perdió, estaba traspapelado porque nos cambiamos de una oficina a otra y a la hora de traer todos los papeles se traspapeló, pero aquí está todo el dinero junto de todos los meses que no les enviamos. Ay, qué verdad, pero lo que pasamos. Ah, me acuerdo que también nos pusimos un letrero en el periódico y se hacen traducciones. Entonces nos pusimos a hacer traducciones y ahí nos llegó un poquito de trabajo, pero salimos de eso. Pero fíjense bien la diferencia de esta forma de prestar. No solamente ayuda económica, transitoria. Ellos estaban poniendo en práctica que era necesario disciplinar al mismo tiempo que enseñar la palabra. Y fíjense bien lo que me pasó muchos años después, ya cuando nos fuimos a México a vivir y este, yo fui a Querétaro de visita porque allá estaba una viejita que fue casi, casi como mi mamá. Me decía, ven a visitarme antes de que me muera, ven a visitarme. Total que una vez que yo fui a Monterrey, bueno, le dije ahí a mi familia, ahorita vengo, voy a Querétaro, que son como 10 horas de distancia en carro. Entonces, la fui a visitar y su hija, que se llama Paloma, me empezó a hacer muchas preguntas de la Biblia y yo le contestaba lo que yo sabía y ella se quedó muy, muy conforme, muy contenta con los consejos, todos sacados de la Biblia. Bueno, cuando ya me iba a regresar a Monterrey, allá donde estaba mi familia, me dio un dinero. Dijo, te voy a dar mi diezmo. Dije, ¿cómo? ¿Pero por qué? Yo no recibo diezmos. Yo no estoy titulada para recibir diezmos. Bueno, pero tú me has ayudado espiritualmente y yo te lo quiero dar. Bueno, era una buena suma de dinero. Le dije, mira, vamos a hacer una cosa para mí. Me lo voy a llevar el dinero, pero yo se lo voy a entregar a alguien que tenga necesidad. Ok, haz lo que quieras. Entonces, mi hermano Miguel, que en paz descanse, porque murió joven, mi hermano, de 52 años, murió en un autobús, le dio un infarto. Entonces, mi hermano iba a una iglesia ahí en Monterrey y le dije, mira, te voy a dar este dinero. ¿Hay alguna persona necesitada ahí en tu iglesia? Dijo, pues sí, ahí anda un chuequito que siempre anda caminando, batallando. Y le dije, bueno, fíjate bien, divide el dinero en unas 3 partes para que le des, no se lo des todo porque se lo va a acabar en un momento, porque es el dinero que me dio Paloma, la de Querétaro. ¿Ok? Y así le hizo a mi hermano, le dio primero una parte, y luego otra, y luego otra, y se acabó el dinero. ¿Y qué creen que pasó? ¿No? Pues el chuequito siguió viniendo y dame más dinero, y le agarraba el saco y le agarraba el suéter y dame más dinero, y quiero más dinero, necesito más dinero. Y él decía, pero es que ya no tengo. Lo que me dio mi hermana ya se acabó, ya se acabó. ¿Cuál es la diferencia?
este chuequito no recibió palabra, no fue discipulado, recibió dinero, recibió algo transitorio, pero no le enfatizamos que su vida no podía seguir así, mendigando, derrochando su salario. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios, porque dice, en el versículo 5 dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, ¿ok? Pero luego vámonos a la otra parte del versículo 5 que dice gobierno. ¿Qué es eso de gobierno? ¿Sí? Arregla o lleva a cabo sus asuntos con juicio. Bueno, aquí este juicio ya significa diferente en hebreo. Es mishpat, mishpat, el deber ser de acuerdo a la ley. Entonces, el gobierno, perdón, el hombre de bien tiene misericordia y presta, pero al mismo tiempo que presta, sabe gobernar o arreglar las cosas como se debe hacer de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley es que nosotros tenemos que prestar o dar al necesitado siempre y cuando también lo vayamos a ministrar, a discipular. ¿Ok? Grande versículo es el 5 del 102. Dice, no solo debemos conformar con la ayuda, eso ya lo leímos. Ok, vamos a leer ahora el versículo 6. Entonces gobierna sus asuntos o los lleva a cabo, los administra con juicio, de acuerdo como dice la ley. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Aquí tenemos otra vez la palabra justicia. Entonces, vamos a ir al versículo 6. Dice, por lo tanto, no resbalará. O sea, no será sacudido jamás. En memoria eterna, siempre estará en la memoria del Eterno, será el justo. Pero en este caso, este justo es un misericordioso, compasivo, bondadoso, un sadik. Entonces, vamos a traducir aquí, dice, por lo tanto, no resbalará o no será sacudido jamás. En memoria eterna será el misericordioso, el bondadoso. Pero acuérdense, no solamente da, sino también disipula. Vamos al versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Adonai, porque su corazón está firme, confiado en Adonai. Y luego dice el versículo 8, asegurado está su corazón. O sea, ¿en quién está asegurado su corazón? Claro, está asegurado en Dios. No temerá. Acuérdense, no temerá. Todas las cosas que nos dicen que van a pasar y que ahí viene la escasez y que ahí viene la persecución y que ahí viene, no temerá. El Padre nunca nos abandonará. Él lo ha prometido. Hasta que vea a sus enemigos, hasta que vea en sus enemigos su deseo. O sea, eliminados. Dice, vamos a ver en el 9, dice, reparte, da a los pobres su justicia. Aquí tenemos otra vez la palabra justicia. Su justicia permanece para siempre. ¿Qué tipo de justicia es esta? Vamos a ver, dice, su justicia, o sea, su misericordia, dice en hebreo, tzadik, permanece para siempre. Es muy fácil encontrar estas palabritas. Ustedes van, le ponen ahí en el Google, le ponen Biblia interlínea, hebreo guión español. Le ponen, por ejemplo, Salmo 112, versículo 9, y entonces ahí va a venir palabra por palabra en hebreo y cuál es su traducción en español. ¿Cuál es su traducción en español?
Y ahí se va haciendo la diferencia, porque aquí tenemos en este salmo varias veces dos tipos de justicia. Una es la misericordia y otra es el deber ser de cómo debemos seguir las leyes de Dios. Muy bien. En el capítulo 10 dice, aquí tenemos que tener mucha atención, mucha atención. Dice, lo verá el impío, o sea, el contrario totalmente de lo que hemos estado hablando, del justo, del misericordioso, del bondadoso, de que hace todas las cosas de acuerdo a la ley. Dice, lo verá el impío y se irritará. O sea, esas personas, los impíos, se irritan cuando ven a una persona obedeciendo a Dios, haciendo las cosas que Dios quiere. Se irritan, crujirán los dientes de coraje, de envidia, de egoísmo, y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Nosotros ya lo conocemos muy bien cuál es el deseo y el final que les espera a los impíos. Ya lo conocemos muy bien. Y ahí dice la palabra de Dios que serán destruidos los que han estado persiguiendo a los adoradores del Padre Todopoderoso. Muy bien, aquí tenemos que poner mucha atención. Entonces, su justicia. Ah, no, ese es el versículo 9, ya lo mismo. Estamos en el 10. Vamos a ver, vamos a comparar los versículos 1 y el versículo 10. Fíjense bien. En el 1 bien, vimos bienaventurado o feliz. Feliz es lo mismo que bienaventurado. El hombre que teme con respeto reverente y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Se acuerdan que lo vimos? Versos o contra, versículo 10. Este tremendo versículo 10 del Salmo 112 que estamos viendo, que dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Qué es eso? Fíjese, podemos poner un ejemplo. Este caso se puede ver hasta en una misma familia. Pongan mucha atención. Este caso se puede ver hasta en una misma familia, donde el padre o madre o ambos, quienes son egocéntricos, no están pensando en él y jamás se ponen a pensar en las cosas de Dios. Ambos padres son egocéntricos. Al estar criando a un hijo, perciben que el niño tiende a buscar la verdad. El niño tiende hacia la luz. El niño tiende hacia las cosas celestiales. El niño tiende hacia el amor. Y el niño tiende hacia la misericordia. Esa chispa de luz se empieza a reflejar muchas veces hasta antes de empezar a ir a la escuela. No sé si ustedes hayan conocido niños de esa naturaleza, pero yo sí. La conciencia del niño le dice que hay alguien más grande que él, ¿sí? ¿Por qué actúa de esa manera el niño? Porque su conciencia le dice que hay alguien más grande que él, y ese más grande es Dios, el Todopoderoso. Vamos a ver qué dice Tito 1:15. Tito está en el Nuevo Testamento. Tito 1 del 15 al 16. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, como en este caso estos padres egocéntricos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser
el resultado con ese niño, con esa criatura, con esos padres egocéntricos que simplemente les choca que su hijo haya salido tan bonito, tan, tan bien portadito, tan anhelante de las cosas del padre. Se enfurecen. La primera reacción de los padres egoístas es ejercer poder sobre los niños al atacarlos, lo cual les afecta en su conciencia en multitud de formas, como por ejemplo niños retraídos, con muy baja estima y autocriticándose todo el tiempo. Las consecuencias pueden ser rebeldía hacia Dios y hacia los padres, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque sus padres no están de acuerdo en tener en su casa una persona que busque la luz. Vamos a ver qué dice Romanos 1:18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya se imaginarán cómo les va a ir a estos padres que de ir un muchachito así derechito, lo tuercen totalmente y se hace una persona como si fuera una momia. Los dejan como si fuera una momia, sin expresión, sin felicidad. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si ustedes se han topado con este tipo de circunstancias o criaturas, pues tenemos una grande necesidad de orar, de interceder y de buscar la manera para exaltar su conciencia, ¿sí? Su yo que le han reprimido totalmente esos padres o esos maestros o esos amigos o esos tíos. Pueden ser muchas personas que estén ahí reprimiendo su conciencia, bueno, buscando a Dios. Y nosotros, ¿qué sacamos de este salmo? Cosas importantísimas. Malaquías 3:17 dice que somos su más grande tesoro. ¿Ustedes creen que el padre no va a tomar acción sobre esos niños que han sido succionados de su gracia? Dice en Jeremías 31:3 que nos ha amado con amor eterno. ¿Ustedes creen que el padre no pondrá cerca de esa criatura alguien que le dé una luz? El Salmo 17:8 dice que somos como la niña de sus ojos. Y si nosotros pertenecemos a este grupo de personas que nos deleitamos con cumplir sus mandamientos, personas que anhelamos temerle con temor reverente, que anhelamos discipular a aquellos que han estado cerca de nosotros para pedirnos bien. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre Todopoderoso, que nos ha amado con amor eterno y no nos soltará, porque somos como la niña de sus ojos, somos el más grande que somos. Ok, vamos a orar para despedirnos y terminar con este Salmo 102. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, porque en tu palabra se encuentran joyas, joyas que nosotros podemos poner en práctica y hacer tu voluntad. Gracias, Padre, porque
Nos has permitido estar aquí y tu Espíritu nos ha iluminado nuestro caminar a través de este Salmo 102. Te pedimos que nos ayudes, nos cuides esta semana y que no te olvides, Padre Santo, de las personas por las cuales estamos intercediendo. Que a veces nos desesperamos porque no hay ninguna avance positivo, pero tú sabes el momento y tú sabes en qué condición debe estar la persona para que esto suceda. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Yeshua. Amén. Amén.